hoy vamos a centrarnos ahora en esta mesa en lo que es el mercado de los alternativos, ¿no? Un mundo que yo creo que ahora mismo no cabe duda que es la cuestión, una de las cuestiones que más están preguntando la mayoría de los inversores y que prácticamente ocupa la totalidad de las mesas y de este tipo de eventos, ¿no? Venimos de épocas complicadas. Yo creo que si hablamos de la palabra incertidumbre o complejidad, para ninguno de los que estamos aquí es una palabra nueva. Yo creo desde el año 2020 es la nueva normalidad y enfrentarse a ello es nuestro día a día. Pero una de las bondades que tienen estos mercados privados es el fuerte desempeño que tienen y la resiliencia que tienen en una cartera, ¿no? Bien porque dan un plus de rentabilidad o bien en estos momentos en los que la renta variable la verdad que está despuntando muchísimo, pues porque protegen y reducen la volatilidad de la cartera en general. Pero lo más importante yo creo que es el papel estratégico que están tomando y que es lo que me gustaría comentar con nuestros panelistas de cara a financiar temas que son estructuralmente esenciales para nosotros. Hablamos de quién va a financiar todas las necesidades que tenemos de digitalización, infraestructuras en este sentido, hablamos de centros de datos, ciberseguridad. O sea, hay un campo estratégico muy importante que se abre y donde financiarlo es muy importante, el dinero público no da, hay que entrar con privado y los mercados privados se posicionan, yo creo, como una de las claves, ¿no? Me gustaría empezar contigo, Romualdo, si te parece, y ver cómo veis vosotros este entorno complejo. Para ti, ¿qué significa, ¿no? ¿Cómo estáis abordando el entorno en el que nos movemos? Donde, insisto, la complejidad yo creo que para ninguno de nosotros es novedad. ¿Y cómo estáis posicionando vuestras estrategias en ese sentido? Muy bien, pues muchas gracias. ¿Se oye? ¿Se escucha bien? No. Es que tengo un foco que no veo. Veo brazos que se mueven. Bueno, pues fenomenal, sí. La pregunta era de mercados privados. Exacto. Lo que estamos viendo entre nuestros clientes es que efectivamente con las incertidumbres que comentabas, que ya están aquí para quedarse, pues de temas de crecimiento económico, inflación, políticas monetarias de los bancos centrales, geopolítica, etcétera, una de las ventajas que tienen los mercados privados cuando los clientes lo consideran incluir dentro de su cartera de inversión es el horizonte temporal. O sea, te evita ese cortoplacismo, el famoso timing que muchas veces pues no sabes si estás acertado o no, y lo que tienes que hacer es un programa de inversión realista, con unos procesos de gobernanza rigurosos y que te permite en todo momento tener una cartera diversificada de las diferentes clases de activos dentro de mercados privados. Con las ventajas que tú comentabas de descorrelación, te reduce la volatilidad de la cartera, en algunos casos te hace unos retornos sostenibles a lo largo del tiempo, bien sea como revalorización del capital invertido o en algunos casos como puede ser deuda privada a través de distribuciones y de cupones, y que por lo tanto simplemente una mesa como esta en un evento tan grande significa que esto está aquí para quedarse, que no es una moda y que sí o sí tenemos que considerar los mercados privados como una opción real de inversión. Total. Yo creo que la pregunta que siempre se hacen los inversores de ¿tiene sentido incorporar alternativos a una cartera? Ya no es una pregunta, es un sí, tiene sentido, y ahora es cómo quiero hacerlo y en qué sentido, ¿no? Y si os parece, me gustaría ir como de lo más genérico a luego oportunidades de inversión un poco más concretas. Y si pensamos en los mercados privados como un todo, normalmente vemos dos lados, ¿no? El equity y la deuda, que realmente son la misma cara de una moneda, ¿no? Estás hablando de financiar la economía real desde la parte derecha del balance, ¿no? Gracias al equity podemos invertir en proyectos que nos permitan transformar e impulsar el crecimiento de compañías, y gracias a la financiación por parte de la deuda damos esa estabilidad en ese crecimiento que necesitan, ¿no? Me gustaría ahora contigo, Ruth, ver un poco o que nos cuentes tu visión sobre cómo está cambiando cómo está cambiando, el private equity para ti, si a nivel oportunidades, cuáles son las que más destacarías y si está cambiando la forma de crear valor, ¿no? En las compañías. Si hablamos de hace muchísimo tiempo, el playbook era comprar barato, vender caro, ¿no? O apalancar al máximo. Eso es. Esa ahora es la forma de crear valor, ¿sí? En el private equity. Pues voy a separar esta pregunta en dos, uno a nivel selección de fondos y otro a nivel compañía. En cuanto a la selección de fondos, porque al final es lo que hacemos nosotros en Crescenta, seleccionar fondos de private equity que tienen décadas de historia, te diría que cada vez esta selección es más relevante. De hecho, en los últimos 10 años, entre seleccionar un fondo top quartile, que es el 25% de los mejores fondos en cuanto a rentabilidad, de uno que no es tan bueno,
pues los top quartile te han hecho en los últimos 10 años retornos de los 20% al año y el resto se ha quedado en 2-3%, que para eso evidentemente no te metes en private equity. Entonces creo que lo primero, la selección es fundamental, seleccionar fondos con décadas de historia, con retornos consistentes, que liquiden bien, que distribuyan bien, que tengan ratios de pérdida bajos. Y luego a nivel compañías, sí que yo creo que ha habido un cambio de paradigma en cuanto a la creación de valor. Tú bien lo has dicho, que al final antes se miraba sobre todo el tema de la expansión de múltiplos, que es básicamente pues comprar más barato y vender más caro, o tema de apalancamiento también. Ahora yo creo que se le exige mucho más a los gestores de private equity y la idea de todo esto y cómo se genera valor en las compañías es haciéndolas crecer, metiendo mejoras operativas, haciendo crecer EBITDA y haciendo crecer las ventas de las empresas. Luego, un poco a nivel oportunidades y sectoriales, ¿cómo lo vemos nosotros? Te diría que vemos más oportunidades sobre todo a nivel o sectores tecnológicos, también infraestructuras y el sector salud. Gracias. Bueno, creo que todos podemos estar de acuerdo, ¿no? En que, y no sé cómo lo veis vosotros, pero como tú decías, cuando eres capaz de comprar una buena compañía y generar valor en esa compañía, pagar precios altos hoy en día ya no es una cuestión. Estás pagando precios altos por una compañía a la que le puedes hacer crecer, mejorar márgenes y reducir, ¿no? las líneas de costes. O sea, que totalmente de acuerdo. Y esperemos que esa sea la forma, ¿no? en la que todo el mundo quiera canalizarlo. Bueno, y justo por eso es importante, ¿no? Invertir de la mano de alguien que sepa, como decía Ruth. Estás hablando de que las dispersiones que hay en retornos, sí, el private equity es muy accesible a todo el mundo, pero es que como lo hagas mal estás en un 2%. ¿A quién le compensa estar 8 años, ¿no? en un que realmente te da esa rentabilidad? Gracias. Ahora me gustaría ir contigo, Greg, desde el lado de la otra cara de la moneda, ¿no? Que comentábamos, y cómo el private debt y la deuda privada complementa a nivel inversión a ese tipo de compañías, ¿no? Realmente, lo que está ahora en boca de todos y la importancia del crédito privado, particularmente en Europa, ¿no? Realmente está sirviendo para complementar esa necesidad de financiación que los bancos no están pudiendo dar en entornos donde ahora estamos en tipos más bajos, pero hace un año estábamos en tipos muy complicados para financiar. Correcto. Yo creo que aquí hay varios temas. Uno de ellos, efectivamente, como lo estabas diciendo, es que la banca cada vez está cerrando los grifos, ¿no? Es cierto que estamos hablando mucho del entorno de los tipos de intereses, pero yo creo que al final no es un driver tan importante en esto. El driver más importante no es dónde están los tipos, sino si va o no va el banco. ¿Por qué? Porque al final hay una cosa que esto no cambiará nunca y que donde la deuda alternativa que represento yo en esa ocasión no podrá competir es justamente con los tipos de intereses. Nosotros nunca vamos a poder prestar al tipo de interés que presta un banco por una cuestión tan sencilla como lo del funding que tienen. O sea, ellos llaman a la puerta del Banco Europeo y ya está. Y nosotros no, nosotros tenemos que atraer inversores para entrar en ese mercado. Entonces, obviamente, la estrategia del banco va a influir mucho en ese mercado. Creo que esos últimos años esa estrategia de banco ha sido cerrar el grifo. No sé bien porque no estoy en la parte de banca, lo he sido antes, pero ya no es mi trayectoria, digamos, y entonces no tengo todos los componentes para saberlo, pero lo que veo ahí es que no sé si es apetito de negocio o seguramente restricción desde todo lo que son los ratios de solvencia, etc., que complican mucho en el balance de un banco, pues esos créditos y esas deudas, ¿no?, más alternativa. Entonces esto obviamente nos abre una puerta porque necesidad de deuda hay, necesidad de liquidez hay en un sector como la parte de pymes, por ejemplo, o sobre todo en el sector que es el nuestro, en la parte residencial. Entonces ahí vemos esa parte del banco y vemos también la otra parte, que es que cada vez los inversores quieren acceder a más producto, quieren arquitectura abierta y hasta la fecha a los bancos les cuesta mucho abrir la arquitectura. Les cuesta mucho porque están perdiendo, ¿no?, un poco ese control hacia el cliente y les gusta que sea el producto interno, pero cada vez el inversor sabe más, cada vez el inversor aprende más, quiere diversificar más, entonces ahí también hemos tenido esa oportunidad de responder a una necesidad. Total. Y en este sentido, y continuamos contigo si te parece, porque hay una parte muy interesante que dices, no solo el mercado de los alternativos ha evolucionado y ya no solo hablamos del private equity, el espectro es muy amplio, ¿no?
y de hecho hay una clase de activo en la que me gustaría que profundizáramos ahora, y son los activos reales, ¿no? En entornos como estos, antes hemos comenzado hablando de que los alternativos mejoran el desempeño de una cartera, bien sea porque mejoran el retorno o porque en entornos como este lo que te mejoran es que te reducen esa volatilidad, ¿no? Y es precisamente en entornos como estos cuando los activos reales, yo creo, ¿no?, que se posicionan como el protagonista, ¿no?, para conseguir proteger de esa forma la cartera. Entonces, en este ámbito de activos reales y sabiendo que tú además estás en el mundo del real estate, me gustaría contigo repasar un poco cómo ha evolucionado esas formas de financiación, ¿no?, esa flexibilidad con la que le das financiación, qué nuevas vías tienen, véase crowdfunding o qué otras vías hay para esos inversores que buscan invertir de forma diferente. Sí, el mercado ha evolucionado mucho en ese aspecto, como bien lo estás explicando, y es cierto que ahí hemos visto esa oportunidad, ¿no? Estamos en un mercado, sobre todo si nos enfocamos al mercado residencial aquí en España, no voy a aprender nada a nadie explicando que estamos en un momento donde la demanda es casi ilimitada. Entonces lo que necesitamos es oferta. Para que haya oferta, el promotor, el sponsor, el operador inmobiliario necesita liquidez. Entonces ahí es donde hemos encontrado esa necesidad de liquidez y ese hueco para la financiación alternativa y para la deuda. Y creo que ahí cumple además porque aporta, según mi criterio, una consideración un poco win-win, tanto por la parte inversor como la parte promotor. Desde el inversor, cuando entra por la puerta de la deuda en un proyecto de promoción y de real estate, va a buscar una rentabilidad más alta que una inversión tradicional, estamos hablando siempre de doble dígito, pero con un risk-reward bastante equilibrado, dado que muchas veces esto va a ser respaldado por garantías reales, ¿vale?, que son tangibles. Entonces ahí intentamos jugar con esa asimetría de riesgo-rentabilidad, ¿no? Eso le puede beneficiar mucho al inversor porque al final la deuda, como bien sabemos, viene por encima del equity y a nivel de riesgo de la promoción, el inversor que entra ahí no sufre todo el riesgo de la promoción. Ahora bien, a nivel del promotor, eso también le viene fenomenal porque él puede usar esa parte de deuda para reducir su exposición en el proyecto en la parte de equity, en la parte de fondo propio. Y hay una cosa que es muy importante y que tenemos que tener en mente, es que el promotor hoy en día, su rentabilidad mayor no es su fondo propio en los proyectos que desarrolla, sino más bien todo lo que va a generar de fees gestionando el proyecto, ¿no? Entonces, a un promotor donde le permitimos acceder a más liquidez, le permitimos dar más volumen a su ámbito de proyecto con el mismo equity. Porque si en vez de investir 5 millones en ese proyecto de equity, invisto solo 2 porque luego tengo la deuda, pues los 3 millones que quedan voy a hacer otros proyectos y ahí va a multiplicar la fuente de sus ingresos. Entonces creo que ese balance win-win de le viene bien al promotor y le viene bien al inversor es algo que ha permitido que vaya a ese ritmo el crecimiento de la deuda alternativa. Sí, sí. No, y sobre todo en el sector del real estate, que yo creo que es donde la mayoría de los inversores se sienten más cómodos porque lo pueden tocar, ¿no? Y porque realmente lo ven más de cerca. Y otra de los grandes, te diría como los dos grandes pilares que yo veo en activos reales, la parte de real estate y luego tenemos la parte de infraestructuras, ¿no? Y además vosotros dos, Romualdo y Ruth, lo tocáis desde la otra parte, ¿no? Que es desde la inversión a través del equity, ya sea vía fondos o vía inversión directa. Me gustaría si podemos comentar un poco las diferencias, ¿no? De cómo lo enfocáis cada uno de vosotros, uno seleccionando fondos y otro desde la parte de la inversión más directa, y si veis alguna clara tendencia, pues porque hablamos de que hay tendencias estructurales o las grandes megatendencias, ¿no?, de las que se habla ahora, si hay alguna que destacaríais sobre otra en el mundo de las infraestructuras. Empezamos por ti, por ejemplo. Fenomenal. Nosotros a nivel fondos, es verdad que tenemos uno de los fondos que es Real Assets, que combina un poco la parte de real estate, pero lo grueso es infraestructuras. Ahí invertimos tanto en infraestructuras tradicionales, ya sea aeropuertos, autopistas, como infraestructuras digitales, por ejemplo, centros de datos o redes de fibras. Básicamente porque es donde consideramos que se puede conseguir un mayor alfa. De hecho, hablando de fondos de inversión, el último fondo de inversión en el que hemos entrado es EQT Infra, la añada número 6. Yo creo que es fundamental cuando hablamos de infraestructuras porque es un tipo de estrategia que los grandes patrimonios siempre han incluido en su cartera. Por ejemplo, EQT Infra te ha dado retornos de media de los 17%.
Y luego cuando miras ratios de pérdida en este tipo de activo, pues sí son muy, muy bajitos. O sea, a lo mejor en centros de datos rondan, depende del fondo, que esto, como siempre, hago un inciso porque depende si se elige bien, efectivamente. Pero bueno, puedes tener ratios de pérdidas entre el 1 y pico y el 5%, o sea, por lo general inferior al 5%. Pero yo creo que la parte de infraestructuras es fundamental a valorarla, ya no solamente por el ratio de pérdidas, sino porque son contratos ligados a la inflación, a largo plazo, está muy descorrelacionado del mercado, ya no solamente con el mercado cotizado, sino también con el mercado de private equity. O sea, en el año 2022, que si todos lo recordamos, pues empezó todo el tema de la guerra de Rusia y Ucrania, había crisis de componentes, inflación por las nubes, el S&P 500 cayó en ese periodo un 18% y el activo de real asset como tal subió un 6%. Entonces, esa descorrelación también hay que tenerla en cuenta. No te va a dar nunca tires ni retornos como un private equity growth que invierten en tecnológicas, porque evidentemente el tipo de activo es diferente, pero siempre te va a dar retornos superiores a cualquier inversión cotizada. Entonces, para mí es fundamental este tipo de estrategia para poder incorporarla en una cartera de private equity. Y de forma a través de fondos, ¿no? Para diversificar algo más y tenerlo encima. Nosotros al final lo que hacemos es selección de fondos de inversión. Cada una de las estrategias, ya sea real asset, pues se compone entre 5 y 7 fondos subyacentes. En este caso mezclamos, como te digo, tanto infraestructuras tradicionales como infraestructuras digitales, y lo hacemos bastante concentrado en cuanto al número de fondos de inversión para asegurarnos esa calidad de producto. ¿Romualdo? La infraestructura claramente es una de las estrategias dentro de mercados privados que en largo plazo es importante para que las estrategias maduren. A la hora de hacer, nosotros también hacemos coinversiones en directo y también hacemos a través de fondos, pero lo que nos gusta sobre todo cuando lo hacemos en directo es virar un poco, no la moda de corto plazo, sino, como comentaba Ruth, esas, y que tú también lo decías, megatendencias, que claramente temas como el desarrollo digital, desarrollos logísticos, es tan importante pues, para los consumidores, para los gobiernos, todo relacionado con la inteligencia artificial, que estamos todo el día hablando de la temática, etcétera, pues sin centros de datos que están financiados por programas de infraestructura no podían suceder. Y luego hay otro matiz que es muy importante, que es el beneficio de la combinación público-privado. Estamos viendo que hay programas de financiación pública por parte de la Unión Europea, por parte del gobierno americano, en Asia, China, etcétera, que lo que se hace es poner en común capital público y capital privado para poner en marcha diferentes iniciativas que hasta si quieres también incluiría una temática que también probablemente ahora está ya menos de moda, pero que no por eso deja de ser importante, que es todo lo relacionado con la transición climática, etcétera, y hay muchos aspectos de inversiones que tocan en lo social, pues cuando financias y construyes una autopista, hospitales, carreteras, aeropuertos, pues realmente en algunas ocasiones estás poniendo a zonas de población más desfavorecida el tener acceso a una vivienda, a unos servicios sociales, a sanidad, alimentos, etcétera. Y que por lo tanto, lo mismo que decíamos antes, dentro de esa diversificación, que es lo que tratamos de buscar, nosotros en lo que nos basamos es básicamente, como pasa también en otras clases de activos, que tienes cosas más conservadoras y vas subiendo en la escala de rentabilidad-riesgo, las cosas que nosotros, y que el mercado también llama core, que muchas veces no solamente están financiadas también por una parte de capital público, sino que los contratos que tienes pues es un gobierno o una región, un municipio o una empresa pública, pues evidentemente te da una garantía de repago que es muy importante a la hora de afrontar estas inversiones. Gracias. Bueno, os he prometido que íbamos a ir de general a cosas más particulares, ¿no? Y en todo ambiente, yo creo, de retos, hay que saber aprovechar las oportunidades, y cuando llevas tiempo en el mercado sería raro que no lo hiciéramos, ¿no? Una de las grandes, diría, como tendencias que estamos viendo, sobre todo en el private equity, pero cada vez más extensible a otras clases de activos, es el mercado de los secundarios, ¿no? Que si nos vamos, te diría que 15 años atrás, era un mercado que únicamente empleaban los inversores cuando en situaciones de estrés necesitaban liquidez, pues porque cambiaba el director financiero de la compañía y tenía otra estrategia, o porque se daba la vuelta al balance del fondo de pensiones y tenía que reducir dramáticamente la exposición que tenía alternativos, ¿no? Y estábamos hablando de ventas absolutamente rápidas, con descuentos súper importantes, y yo creo que así es un poco como se configura. Si de 15 años venimos ahora, yo creo que el mercado ha cambiado radicalmente,
y los inversores ahora lo utilizan como parte de gestión de carteras, ¿no? Yo tengo demasiada exposición a energía, voy a vender. O quiero tener más exposición y rebalancear la cartera. Es un tema de una decisión estratégica y acuden a este mercado para hacer uso de ello y poder redirigirse, ¿no? Entonces, me gustaría contigo, Romualdo, particularmente, ver cómo habéis visto vosotros esa evolución de ese mercado y si se traduce en algún tipo de operaciones que sean particularmente más interesantes que otras, si hay nuevas oportunidades. ¿Cuál es tu visión al respecto? Sin ninguna duda, y efectivamente el mercado de secundarios empezó hace años y únicamente el retorno venía por el descuento. Tal cual. Cuanto más descuento, más retorno ibas a obtener, y era la problemática que podía tener un inversor. Ahora lo que estamos viendo con la evolución que están teniendo los mercados, las necesidades de los clientes, es que hay bastantes modificaciones. La primera de ellas es que ya no hay solo mercados secundarios en estrategias de private equity, sino que, por ejemplo, la deuda, cada vez las tasas de crecimiento y, por lo tanto, las oportunidades de inversión son mayores. Y la segunda gran novedad y relevancia es que el tema ya no viene por la parte de los inversores, sino que viene por la parte de los equipos de gestión, ¿no? Y lo que estamos viendo ahora, por ejemplo, en las estrategias de private equity, donde tienen activos que se llama trofeos o activos muy buenos de calidad, que si tienen que cumplir el periodo de maduración de los vehículos, probablemente tendrían que venderlo a unas valoraciones a las que no quieren porque piensan que el valor intrínseco de ese activo es mucho mayor del que en ese momento le va a pagar el mercado, y lo que se trata es de crear lo que se conoce como un vehículo de continuación para dar la oportunidad de que ese activo madure, obtenga más retornos, y esto es una parte del mercado que hace 15 años no existía y que hoy en día además se le suma una ventaja adicional, y es que la alineación de intereses que tiene el equipo gestor en un vehículo de continuación, para que os hagáis una idea, de media suele estar en torno al 8%, ¿vale? Cuando en un vehículo de private equity normal primario, la exposición que puede tener el equipo de inversión está entre el 1 y el 1,5%. Esa alineación de intereses, a mí como inversor, sabiendo que el gestor también tiene parte de su dinero invertido conmigo, a mí me da tranquilidad y confianza. Y eso antes, como decíamos, era simplemente de descuento a derribo y aprovechar la oportunidad. Era un mercado más de beta y ahora estamos viendo que es un mercado más de alfa. Total. Pero es verdad que como en toda moda, ¿no? Cuando todo el mundo quiere apuntarse, se dice, cuando todo el mundo se suma al carro, pues también aparecen gestores o inversores que se aprovechan de ese tipo de oportunidades, ¿no? Y otro de los temas que estamos también escuchando mucho en todas las conferencias a las que vamos es cuando de repente estás intentando dar soluciones de liquidez a un mercado que por naturaleza es ilíquido, te puedes encontrar con problemas, o incluso realmente no se está creando una burbuja donde todo el mundo quiere participar, porque sí, un vehículo de continuación puede ser maravilloso. Hablamos de un gestor que lleva 5 años gestionando la compañía, que sabe que le queda valor, ¿no? Y dice, oye, 3 años más y acompáñame. También hay casos en los que los activos con los que nos encontramos no son de tanta calidad. Entonces te digo, en vez de 1, de 3. Hay un activo que es maravilloso y estos 2 que no sé cómo liquidarlos, también lo paso esto, ¿no? Entras siempre en este riesgo de cómo realmente, y aquí voy contigo, Ruth, podemos ser capaces o puedes dar tranquilidad a la gente que está aquí de cómo puedes encontrar en el mercado secundario las buenas oportunidades y diferenciarlo, ¿no? Respecto a aquellos que vamos a hacer secundarios para sumarnos, ¿no? Sí, yo creo que es fundamental, y además teniendo en cuenta que el crecimiento de mercados secundarios pues está entre un 20 y un 30% al año. O sea, el año pasado se transaccionaron de volumen unos 160 billions. Este año ya lo hemos superado. Lo único que es lo de siempre, ¿no? Hay que mirar con quién vas de la mano. Nosotros, en nuestro caso, como Crescenta, hemos lanzado un nuevo fondo de inversión de secundarios. En este caso vamos de la mano de Mercer, que en la parte de Estados Unidos nos dan todo el deal flow, porque gestionan más de 40 billions en inversiones alternativas, y luego ya dentro de Crescenta lo que hacemos es la propia selección. En este caso, bajo nuestro punto de vista, nos gusta más la parte de los GPs, esos vehículos de continuación que ha comentado antes Romualdo, porque sí que es verdad que hace unos años simplemente se compraba a descuento y daba igual un poco la calidad de lo que era la propia inversión. Ahora no va así, ahora pues se mira muchísimo los retornos, quién te hace las valoraciones antes de ponerte a invertir. Yo creo que también desde el punto de vista del cliente, ya sea institucional o cliente final,
es una gran alternativa porque tiene retornos atractivos, al igual que el resto de las estrategias de private equity, y luego también tiene cosas bastante beneficiosas. Uno, que el ratio de pérdida es bastante bajito, con lo cual, en comparación con otras estrategias de private equity, pues es algo más conservador que otros fondos de inversión, otras estrategias. Además, te piden el dinero antes, lo pones a funcionar antes, te liquida el fondo de inversión en vez de en los años 10, pues a lo mejor te liquida en el año 8. Entonces, Cortas, ¿no? Acortas ese plazo. También pues la típica curva J no coge tanta pendiente. Entonces, yo creo que es un tipo de alternativa que evidentemente no es para hacerla con todo el mundo, pero es para tenerla en cuenta sin lugar a dudas. Sí, ¿no? Combinada con el resto de la cartera, eso es, definitivamente el perfil mejora. Perfecto, gracias. Y para ya casi rematar, me gustaría terminar con una misma pregunta para cada uno de vosotros, y es la clásica apertura de los mercados privados al inversor más pequeño, ¿no? La famosa palabra que no sé cuánto nos gusta y que es complicada de decir, que es la democratización de los alternativos, pero cómo hemos conseguido acercar un producto que históricamente era para instituciones, era un producto complejo, donde el acceso era muy, muy, muy limitado, y ahora vemos cómo a través de players como vosotros, ¿no?, se puede acercar, y el inversor más pequeñito, el más retail y el más minorista tiene acceso a estos mercados. Me gustaría empezar contigo, Ruth, y sobre todo ver cómo vosotros habéis podido navegar por esa transición y haber llegado realmente a la masa retail, ¿no?, al inversor más pequeño, en un producto que es muy complejo y que era absolutamente inaccesible. ¿Cómo lo transformas en accesible y sobre todo en sencillo y fácil de entender, ¿no?, para el cliente? Yo creo que la legislación aquí nos ha ayudado bastante, aunque hay que tener en cuenta pues patrimonios financieros, que el cliente haya invertido previamente. O sea, no es un tipo de producto para todo el mundo. Yo te diría 3 pilares fundamentales. Uno, aunque se haya abierto el abanico al inversor final, la selección y asegurarte de lo que seleccionas es fundamental. O sea, muchas veces que parece que lo que va al retail no tiene calidad. Entonces, en Crescenta estamos bastante obsesionados con la calidad del producto. 2, te diría la digitalización. O tienes todo digitalizado, tanto la alta como la inversión, o es prácticamente imposible. O sea, en el último año hemos hecho más de 3.500 clientes y estamos regulados por la Comisión Nacional del Mercado de Valores. O lo tienes que hacer con total cumplimiento normativo, pero o lo haces digital, o es prácticamente imposible que puedas llegar a tantos clientes. Y lo tercero te diría que es la educación financiera. Al final es un tipo de producto que, como bien has dicho, ha sido inaccesible. La gente pues nunca lo ha tenido en cartera, desconoce el funcionamiento, no funciona como un fondo cotizado que compras al valor liquidativo al precio del día. Esto va por llamadas de capital. Tienes que destinar un porcentaje de tu patrimonio que no vayas a necesitar en al menos más de 5 años. Entonces, te diría que nosotros abogamos mucho por la educación financiera y que la gente entienda perfectamente en dónde se está metiendo antes de empezar a realizar una inversión en private equity. Total, yo creo que es lo que más vértigo da, ¿no? Sí, se abre el mercado, pero si la persona realmente no está informada, no creo que tenga tan claro que realmente el mercado es más ilíquido, ¿no?, de lo que ellos muchas veces piensan. Me gustaría ir contigo ahora, Greg, sobre todo del lado del private equity. Yo creo que ha sido más raro, más extraño esta apertura al mercado más pequeñito, más minorista, pero las plataformas de crowdfunding llevan bastante más tiempo en el mercado, ¿no? ¿Vosotros cómo habéis visto esa evolución y cómo posicionáis vuestra oferta de producto para este tipo de clientes? Correcto, pues aquí creo que el crowdfunding ha tenido un papel de lo que decías, ¿no?, la famosa palabra de democratización, que creo que es algo que es bastante importante, porque al final siempre hay ese foco de ver un poco el retail como un mercado más complicado, porque sí lo es, pero también a nivel volumen es un mercado muy importante, no por ticket size, pero por volumen de gente con quien puedes tocar, ¿no?, y con quien puedes hablar. Y creo que ahí pues se ha juntado ese nivel de servicio que querías dar a esa gente, ¿no? Y esa oportunidad, tanto para gente como nosotros, se ha unido a lo que comentamos antes de necesidad también de los inversores pequeños de ir a productos diferenciados, a diversificar sus ahorros, ¿no? Y en ese sentido es lo que decía Ruth, la digitalización es clave, es fundamental, porque efectivamente con lo que tenemos que explicar, con todo lo que tenemos que cumplir a nivel de KYC, compliance, las acreditaciones, en nuestro caso también de PSFP, para que está todo acreditado, validado por la CNMV, pues todo esto, si no lo tienes digitalizado, si el cliente no puede entrar en una web y dar un clic para invertir en un producto
que sí que es cierto, sigue complicado el subyacente del producto, se explica bien, pero lo que no puede ser complicado es el proceso para llegar a él. Y entonces creo que ahí lo que hemos hecho es, no podemos demistificar completamente el hecho de que son inversiones que pueden ser complejas de entender y quizás no se aplican a todo el retail. Y efectivamente en su gente que necesitan saber que su dinero no va a ser accesible. Pero sobre todo para mí es el protocolo, el proceso. No tanto el producto, sino el user experience, ¿no? Total, total. Y para rematar, me interesa mucho tu punto de vista, Romualdo, aquí desde el punto de vista más de un inversor institucional, ¿no? Vuestra gran base inversora, hablamos de grandes fondos de pensiones, de aseguradoras, de un cliente muy grande, pero como bien decía Greg, no puedes dejar escapar ese mercado potencial al que puedes tener acceso, que es la masa, ¿no? La masa afluente, masa más retail. Y ahí, ¿cuál sería tu enfoque? ¿Cómo es la forma que tiene un Mercer de llegar al inversor más pequeñito y más retail? Bueno, pues lo que estamos haciendo, detectando claramente esa tendencia, hablamos antes de tendencias de largo plazo y que es una realidad, teniendo en cuenta que si vemos hoy en día dónde está el flow de los mercados privados, es claramente en el mundo wealth, podemos decir, veamos la banca privada, ultra, retail, etcétera. Lo que estamos haciendo es colaboraciones, acuerdos estratégicos como el que hemos hecho con Crescenta para, en el caso concreto del vehículo de secundarios que hemos lanzado hace unas semanas, el poner a disposición de un vehículo o de una gestora como Crescenta nuestras capacidades de inversión en secundarios para acceder a un público que de manera natural no es nuestro, porque nuestro cliente tradicional es pues ese cliente más institucional, más de largo plazo, que tiene unas necesidades concretas, pero en el caso del mundo wealth, y si lo aterrizamos todavía a un escalón más, que es en el caso de España, pues nosotros no podemos tener un vehículo FCR, por ejemplo. Pues es lo que a través de este acuerdo, pues tenemos un vehículo con buenas capacidades de inversión, vehículo español con importes reducidos y que a través del onboarding, de la formación, etcétera, pues pensamos que es una manera muy eficiente, pero que no solamente estamos haciendo en España, que estamos haciendo en otros países, porque es la manera natural de acercarnos a un target de cliente que para nosotros hasta ahora no era tan intuitivo. Total, total. Y todo esto yo creo que abre muchas oportunidades, como os comentábamos. Muchísimas gracias a los tres por repasarlas conmigo. Y yo creo que, pero lo más importante es destacar que nuestro deber, y ya hablaría desde el punto de vista de los cuatro, ¿no? Como gestores es nuestra responsabilidad de invertir con criterio, de ser muy conscientes, muy consistentes, algo prudentes, quizás, aprovechando las oportunidades sin duda. Y espero que los inversores también sepan entender a lo que se enfrentan, ¿no? Y que estén altamente informados. Y bueno, vías para invertir en mercados privados yo creo que hay todas. Es cuestión de elegir a los mejores. Muchas gracias. Gracias. Gracias.